Se termina el año y es momento de que el staff de Roctámbulos elija sus álbumes favoritos de los últimos 12 meses. En este podcast vamos a hablar de lo que para nosotros son los mejores lanzamientos de metal del 2023. Acompáñanos para que puedas comparar tu lista personal con las nuestras, conocer álbumes y bandas nuevas gracias a nuestro multifacético equipo de colaboradores y tal vez sorprenderte por los que dejaste pasar y resultaron ser grandes aciertos, o que ni sabías que se habían editado. Todo esto en un nuevo podcast de Roctámbulos. A partir de este momento comienza Roctámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Roctámbulos. Mi nombre es Roger Proban y en este podcast vamos a estar hablando sobre nuestros lanzamientos favoritos de este 2023 en materia de metal, de música pesada. Y me acompañan acá Alfonso Almenara, Frank Hernández, Manuel Herrera y Facundo Llano. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. ¿Cómo están? Todo excelente, buenas tardes, Robert. ¿Cómo les va? Hola Roger, muchachos, gracias por la invitación otra vez. Qué bueno que están acá, chicos. Espero que hayan pasado unas lindas fiestas y que este fin de año los haya agarrado tipo contentos, satisfechos en su vida personal, pero enfocándonos en lo que tiene que ver con Roctámbulos en materia de discos. Sí, así es. Un año bastante productivo, prolífico. Bueno, como todos los años, pero han habido muy buenos discos, ¿no? Así que... Si les parece, podríamos empezar con nuestras listas. Vamos a estar haciendo 3 álbumes cada uno. Y así, o sea, yendo de peor, entre comillas, a mejor. Obviamente son nuestros álbumes favoritos, así que no son los peores los que vamos a estar arrancando en esta primera ronda. Y ese momento, Frank, de que nos digas cuál es tu tercer álbum de este 2023 en materia de metal. Bueno, como cada año siempre es difícil para mí elegir un top 3. Incluso en este top 3 que tengo no hay mucha diferencia entre uno y otro. Yo te decía fuera del aire que para mí cualquiera de los 3 podría ser el número 1. Pero bueno, como hay que elegir, mi tercer disco favorito este año fue Katatonia con Sky Void of Stars. Un disco que curiosamente no entró en mi top 3 de la primera mitad del año, pero igual estuvo cerca y a medida que lo seguía escuchando me fue gustando más, entonces ya para final de año sí entra allí en esa triada. Como resumen, bueno, yo puedo decir que evidentemente para quienes hemos continuado la carrera de Katatonia desde de sus inicios, o sea, ya sabemos que ya no hacen ese Death Doom que hacían en un principio, pero a mí particularmente me gusta mucho lo que hacen ahora porque es mucho más melódico y progresivo, incluso coquetea con el rock, y en este caso con Sky Void of Stars, ellos, aunque no están planteando nada muy distinto a lo que han hecho en sus discos anteriores, o sea, los más recientes, sí me parece que es un disco que es como más pesado de lo que venían haciendo, es como un coqueteo con ese metal de la vieja escuela, si se puede decir así, pero además es mucho mejor compositivamente, al menos para mi gusto. Es una prueba de que la banda se sigue superando con cada disco y en esta nueva entrega son mucho más cuidadosos con los detalles, continúan estando pesados pero sutiles, con muy buenas atmósferas, hay mucha delicadeza en algunos temas, incluso tipos baladas, temas por ejemplo como Austerity o Birds, que son como más metaleros podría decir, pero también está Impermanence, o sea, que es a dúo con Joel Ekel of the Zone. Es un disco también es una canción muy suave, en este caso muy balada, pero también me pareció muy buena. Y nada, en general yo siento que es un disco que representa muy bien ese nuevo sonido que ellos han venido haciendo desde que tuvieron ese antes y después. Además, el haberlos visto en vivo este año también le sumó un poco, ¿no? Porque pude ver estas canciones nuevas en vivo y en vivo suenan buenísimo, entonces como que también le dio un plus, ¿no? Frank, ¿no tuviste en ningún momento la duda de incluirlos en
en la lista de metal, al ser un álbum que tiene cierto coqueteo con el rock alternativo. Quiere decir que si los quise incluir en la lista de rock. Claro, por sí, supuesto. lo dudaste, dijiste, estuviste ahí como el meme de los dos botones, sí. tipo metal, rock Sí, alternativo. sí, por supuesto, y en efecto era algo que comentábamos, porque bueno, todos los años tenemos este debate sobre si un disco es rock o un disco es metal, o una banda es rock o una banda es metal, pero claro, en este caso el disco de Catatonia uno podría llamarlo más hard rock, porque no es rock alternativo, pero tampoco es metal pesado. Una de las cosas que yo siempre pienso es que lo ideal sería que pudiésemos hacer distintos podcasts, en uno solamente el metal bien pesado, en otro el metal alternativo, el hard rock, y en otra hacer el rock mucho más suave. Pero como no tenemos tanto tiempo para hacer tantos podcasts, bueno, entonces toca meter a lo que es hard rock en la misma bolsa del metal y el metal alternativo, y ahí, bueno, tenemos toda esa mezcolanza, pero en el fondo igual quiero aclarar que el disco, o sea, tiene una base metalera, aunque sí ciertamente tiene temas que son bastante suaves, pero no deja de tener esos riffs y ese estilo del metal que ellos, bueno, que siempre han hecho. La verdad, un gran disco. ¿Alguno de los muchachos quiere meter bocado sobre los pibes de Catatonia? Bueno, a mí me pareció que Skyward of Stars es continuación de lo que hicieron con City Burials, saliendo del bache de los discos de comienzos de los 2010, de la segunda década del siglo, puesto que, no sé, Derek Kings y The Throne and Uncrowned no fueron, al menos de mi gusto. Me parece que esta nueva visión, bueno, nueva, ya tienen 15 años haciéndola, alternativa de la gente de Catatonia, les está quedando bien. El disco no es malo, el disco es, por el contrario, me parece que es un disco bastante bueno, y me parece que la selección de Frank es bien válida. Claro, no es como una fase, tipo la fase emo de los hijos, sino que ya es una decisión consciente que está perdurando en el tiempo y es una nueva identidad para Catatonia. Frank, entonces, ¿qué canción de Catatonia y de Sky Void of Stars escuchamos? Bueno, hay muchas como mencioné, pero la que más me gustó sin duda es Austerity, así que yo les recomiendo que vayamos con esa canción. Temazo. Perfecto, escuchamos entonces Catatonia. Entonces, bueno, este es el el tercer puesto de Frank. Vamos a pasar ahora al de Manu con Sorcerer. Bien, sí, en mi caso elegí en el tercer lugar de discos de metal el último lanzamiento de la banda Sorcerer. Es una banda sueca. Este último disco se llama Reign of the Reaper, y la verdad que tengo para decir en principio que me voló la cabeza, así de simple, ¿no? Porque creo que es una banda que va como, por así decirlo, va como el vino, ¿no? Como que con el tiempo se hacen mejores, con un lanzamiento tras otro, más allá de los gustos personales, ¿no? Pero de alguna u otra manera se van superando, van haciendo un disco mejor que el otro. Y algo bastante, por así decirlo, no sé si curioso, pero algo para destacar de una banda como esta es que se mueve en un terreno que hoy en día está como que muy exclusivo, ¿no? Muy poco tocado, este terreno del doom metal, ¿ves? O sea, quizá no hay un requete mercado así explotado de bandas que estén haciendo esto o que lo estén haciendo bien, ¿no? Que esa es otra cosa, sobre la que se puede debatir muy finamente, pero lo cierto es que el doom metal como tal es un
un género que quizá no tenga la cantidad de exponentes así alrededor del mundo o que destaquen. Y bueno, Sorcerer, en mi humilde opinión, la verdad que sí es una banda que está haciendo un trabajo tremendo en ese género, pues. Aportando todo lo que es melódico y todo lo que es muy característico del heavy metal más clásico, ¿sí? Pero bueno, siempre haciendo foco y poniendo la dosis justa de oscuridad, ¿no? En las letras, en las mismas tonalidades de las canciones, ¿no? Me parece que es increíble el trabajo que hacen. La calidad de los músicos es impresionante. Bueno, por mencionar alguno, Christian Niemann, guitarrista, ex Therion, un capo total. Un cantante maravilloso, un baterista increíble. O sea, son una banda increíble de verdad y que suenan, pero de los dioses. Entonces es como que te meten en un viaje tremendo que cada vez quieres escuchar más y decir, wow, mira lo bien que va esto, ¿no? De verdad que está tremendo y te mete en ese viaje, pues, en leyendas fantásticas, historias de guerra, un poco de ocultismo. Está muy bien, de verdad. Tremendo disco hicieron estos muchachos. Manito, ¿y qué canción te gustaría que suene de Reign of the Reaper? Reign of the Reaper, hay una que se llama Curse of Medusa, que es un temazo. Así que ese probablemente sea el candidato. Perfecto, entonces escuchamos Curse of Medusa de Sorcerer del álbum Reign of the Reaper. Y continuamos ahora con el tercer álbum de Facundo Llano, quien no pudo estar presente para la grabación, nos dijo que nos va a mandar los audios. El álbum en cuestión es The Ocean y la banda en cuestión es The Ocean con el álbum Holocene. Así que vamos a escuchar qué es lo que Facu nos dijo sobre Holocene. Bueno, mi puesto número 3 de los mejores discos de metal del año es Holocene de The Ocean, que es una banda alemana de metal progresivo y post-metal. Este es su 9º disco y como siempre tienen discos temáticos que hablan sobre las eras geológicas de la Tierra. Este habla sobre el periodo del Holoceno, que es como la era interglacial, y lo hace de una forma que combina el estilo progresivo de siempre, pero llevándolos para costados más electrónicos y experimentales. Es un disco bastante variado, que se atreve a recorrer nuevos terrenos para la banda y para mí sale muy bien parado. Y es momento entonces de que yo exponga mi tercer puesto. Y en ese lugar está The Hellfreaks con su álbum Pitch Black Sunset. Estos muchachos de Hungría que los descubrí hace 2 años. De hecho, hace 2 años cuando hicimos este podcast, o hicimos también la lista de canciones favoritas de ese año, había incluido Old Tomorrows, un single de estos muchachos de Hellfreaks, que lo habían estrenado por 2 motivos. Primero, para festejar su debut en Napalm Records y para adelantar su próximo álbum, el 5º de su historial, Pitch Black Sunset. Cuestión que pasaron 2 años hasta que The Hellfreaks lanzó este material, y durante todo ese tiempo fui escuchando Old Tomorrows varias veces, al punto de que la expectativa fue un poco le jugó en contra,
a este lanzamiento porque era la mejor canción. La verdad que, como siempre digo, hay que darle varias oportunidades a los lanzamientos, hay que darle varias escuchas. Y gracias a Dios que no le di la espalda a Pitch Black Sunset, porque se fue equilibrando de una manera tan perfecta que hoy en día aprecio el álbum. Tanto que, bueno, lo elegí para la primera mitad de este año y pasó el filtro de fin de año y sigue estando en este top 3. La verdad que la mezcla que hace la banda de hardcore punk con cositas de thrash metal, hay algunos elementos de electrónica suave aquí y allá, nada que vaya a espantar a los más puristas, básicamente son como texturas y detalles. Pero me pareció un álbum muy completo. Lo único malo es que es corto. Tiene 9 canciones y 2 de ellas son instrumentales. Una de intro y otra de outro. Para las nuevas generaciones es perfecto. No tiene ningún segundo de grasa. Pero bueno, por otro lado deja la sensación de querer más. Y eso la verdad que es positivo. Así que por eso recomiendo que le den una oportunidad a Pitch Black Sunset de Hellfreaks. No sé si alguno de ustedes lo puede escuchar, chicos. Sí. Bueno, en efecto creo que este disco también lo incluiste en la primera mitad, ¿no? Exacto, sí, lo dije. Sí, y este disco, no, muy interesante, me gustó también. Y algo, bueno, tal como me preguntabas a mí al principio, acerca de esa duda de si incluir el disco en rock o en metal. Aquí también pasa lo mismo, porque es una banda de punk prácticamente, pero es bastante pesada, entonces ahí medio... O sea, yo a veces con el tema de si una banda la ponemos en un listado o en otro, yo lo que trato de pensar es o sea, qué tan probable es que le guste esto a los metaleros. Mayoría, sí, a la mayoría, claro. Entonces, por ejemplo, si yo meto Hellfreaks o Catatonia, que no es metal pesado, pero quizás lo meto junto con otras cosas pesadas y el metalero lo escucha, es probable que al metalero le guste al final eso también. En cambio, que si yo meto Hellfreaks o Catatonia con un rock más alternativo, más suave, más pop, es probable que no le guste, porque mucha gente, precisamente el que le gusta el rock mucho más radiable, no le gustan estas propuestas más crudas. Entonces ahí yo digo, bueno, vamos a juntar mejor al hard rock con el metal, y este es un buen caso. Hellfreaks hace una propuesta, hace algo muy interesante que le podría gustar a los metaleros. No, además tiene, como dije, varios elementos del hardcore. Y ellos, la etiqueta que usan en su página es de post-hardcore. La verdad que no estoy familiarizado con ese género, sí más con el hardcore hecho y derecho. Y es en la voz de su cantante, Shaky Sue, que me parece que puede comprar a los metaleros que estén medio indecisos. Porque si bien tiene algunos momentos con voces más cálidas a lo Gwen Stefani, son momentos, después mete unas voces podridas de camionera al mejor estilo, ¿cómo se llama esta banda de Ucrania? Que es muy famosa. Ginger. No a ese nivel, creo que la cantante de Ginger tiene un vozarrón un poco más marcado, pero va apuntando a ese lado. Entonces me parece que al metalero le va a gustar. Así que si les parece podemos escuchar no All Tomorrows, que es una canción que ya hinché bastante las pelotas, sino Body Bag, para que conozcan de Hellfreaks. Y es momento ahora de que Alfonso nos cuente qué banda y qué álbum están en su tercer puesto de lo mejor del metal 2023. Gracias, Roger. Bueno, la verdad que este año que yo definí como el año del Black, este disco
yo pienso que tenía que tener un lugar preponderante en la selección. Sin embargo, no lo es solo por razón de ser un trabajo de trasfondo black, sino por la cantidad de fusión que hace. Me refiero a el disco de la banda debutante finlandesa Moonlight Sorcery, un disco llamado Hornet Lord of the Thorn Castle. Un nombre un tanto complicado para el disco, pero bien conocido por la gente que este año ha escuchado metal, puesto que ha sorprendido mucho la fusión del power con el black. Incluso algunos elementos sinfónicos también se consiguen en este disco. Es un disco que generó cierto revuelo porque al comienzo se pensaba que era una burla, que puesto que su sonido originalmente era black, la incorporación de la melodía power podía ser una especie de crítica a uno u otro sector, y la verdad es que la banda lo ha desmentido y lo que ha hecho ha sido crecer este año. Es muy interesante lo que han hecho, es algo emocionante, divertido, épico, bien hecho, muy finlandés, muy potente, con su cierto tono de tristeza sonora, como a los finlandeses precian en plantear su metal. La instrumentación es genial, la grabación es de primera línea. Yo diría que para la gente de todos los sectores del metal, desde el más crudo hasta el más melódico, este disco puede tener algo que decir. Hay muchas canciones buenas en el trabajo, realmente lo hay, y está en la lista de mucha gente con razones sobradas. Yo recomendaría, ya que has preguntado por las canciones que podríamos sugerir, recomendaría el tema The Secret of a Streaming Blood, el cual es un tema muy potente, probablemente el mejor del disco. Y pues no tengo más que recomendárselo a todos los metaleros que se precien de escuchar cosas inteligentes, puesto que este disco realmente creo que lo es. Si bien yo lo escuché este álbum, y como casi siempre que me pasa con el black, las voces son un tema, la instrumentación me pareció muy buena, y destaco el doble bombo a las chapas, que en el power metal como tal, hoy en día lo siento algo quemado. Es como medio si bien es es un elemento icónico del género, para mí ya está algo quemado. Acá se ve rejuvenecido mezclándolo con el black, y es algo que me percaté, que me llamó la atención. Esto, y disculpa la interrupción, Roger, Sí. hace 5 años esto habría sido inaceptado, pero a nivel de nueva quema de iglesias por parte de los black metaleros, puesto que les habría parecido un verdadero insulto. El black, este es el año del black, porque este es el año en el que el black ha demostrado verdadero progreso y sus seguidores se han abierto a estas nuevas cosas, como este disco de Moonlight Sorcery. Sí, yo quería agregar también que me gustó mucho precisamente la fusión de, todas esas cosas melódicas, sinfónicas, con lo que es el black, y obviamente esa velocidad y las voces y todas estas cosas que tiene mucho esa base reconocible en el género, pero al mismo tiempo con canciones que uno dice, bueno, parece que cambiamos de banda, porque fusionan con otras cosas. Particularmente a mí eso me gusta. Y hasta lo progresivo, porque hay cosas que parecen medio progresivas ahí, rápidas, trancadas, atravesadas. Entonces yo digo, wow, estos tipos son unos músicos de otro nivel. Así que por ese aspecto, muy buena propuesta. Buenísimo, muchachos. Alfonso, ¿cuál era entonces la canción que querías que suene de Moonlight Sorcery? The Secret of a Streaming Blood.
entonces es lo que estamos escuchando ahora en el podcast de lo mejor de metal del 2023 en Roctámbulos Podcast. Esto es Roctámbulos. Hablemos de rock. Pasó la primera ronda de nuestras elecciones personales. De nuevo, no son los mejores lanzamientos en general, sino son los lanzamientos favoritos de nuestro staff. Y pasamos entonces a la segunda ronda, Frank. Y quiero, antes de que vos menciones cuál es este álbum, hacerte dos preguntas. La primera es, ¿en serio? Y la segunda es, ¿no te da vergüenza? Ahora puedes decir cuál es tu álbum. Bueno, no, igual no es ninguna sorpresa porque quienes hayan escuchado nuestro podcast de julio, de mitad de año, ya discutimos este disco. Es más, intentaré no hacerlo muy extenso porque ya hablamos de este disco bastante a mitad de año. Pero lo cierto es que mi disco número 2 en el 2023 es el nuevo de Avenged Sevenfold, Life is But a Dream, que es un disco que ha sido muy criticado, obviamente, como el propio Alfonso lo llamó el disco más divisivo del año. Es un disco que por supuesto ha traído mucho de qué hablar porque es una banda que tiene una base de fans muy grande y este álbum es distinto a lo que venían haciendo. Es un cambio, es una experimentación, podríamos decir, o sea, incluso raya con el avant-garde, y en ese aspecto pues hay gente a la que no le va a gustar, o sea, este tipo de cosas son un arma de doble filo. Entonces, a mí particularmente, como justamente hablábamos ahorita del disco que eligió Alfonso, de Moonlight Sorcery, que es bastante extraño, es distinto, es una fusión de muchos géneros, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, también es una fusión de muchos géneros, no es algo que uno pueda categorizar fácilmente. Pasa desde cosas bien rock hasta cosas bien pesadas, entonces a mí eso me gusta. Hay muchas canciones buenas, o sea, yo la verdad que estoy muy contento con lo que hizo Avenged Sevenfold, porque además también es una muestra de lo que ellos son capaces de hacer. Es muy progresiva también, son muchas canciones muy progresivas. Y bueno, nada, el que no le gusta, bueno, una lástima, se lo pierde, pero para mí uno de los mejores discos, sin duda, de los que en todo el año los he venido escuchando más y más veces, y nada, mientras más lo escucho, más me convence que sí, el disco es muy bueno, está por encima de muchos otros. Más allá del chistecito, a mí me gusta el álbum. Simplemente tenemos este debate en general sobre si realmente merece tanto alabo, porque el disco fue muy bien recibido por la prensa, y diría que por la mayoría de los fanáticos. No me puse a leer blogs ni demasiados comentarios en YouTube, pero en general la gente está contenta y lo menciona como uno de los grandes lanzamientos del año. El tema es que yo destaco mucho que la banda se haya experimentado este nivel, tomó muchos riesgos, pero dentro del universo de la banda. O sea, hay mucha mención de que este álbum es como disruptivo a nivel general en la música, y la verdad que me parece que hay otras bandas u otros álbumes que ya lo han hecho, pero que simplemente para ellos fue un riesgo y les salió bien. El disco está bueno, pero no sé si me parece que merece tantas loas, tipo que lo ubiquen tan arriba. Por eso el chistecito a Frank que lo puso en este top 3. Yo lo llamé durante nuestro podcast del primer semestre el elefante en el salón. Es el disco, sin duda, el que más controversia ha generado. Para mí es una genialidad de disco, en lo particular creo eso.
en mi blog, en el lado oscuro, Metal Crítica está escogido como el disco avant-garde alternativo del año. Para mí es un 9/10 ese disco, y yo creo que quien reconoce la calidad que Avenged Sevenfold y el riesgo que tomaron, esto se les reconoce. Creo que son conocedores de buena música, que disfrutan de buena música, y estoy totalmente de acuerdo con la selección de Frank. No, y son músicos muy virtuosos, la tienen muy clara, o sea, no es que, o sea, pueden tocarte desde metalcore a cosas más trayeras, a metal clásico, progresivo y ahora experimental, avant-garde. Definitivamente ampliaron su abanico con este lanzamiento que hará enojar a algunos fanáticos, pero si en el próximo álbum hacen algo parecido, ya no les pueden decir nada. O sea, ya agregaron ese color a su paleta. Ya está ahí, es parte de su legado. Totalmente. Yo, para comentar sobre este disco en particular, puedo decir que el disco está muy bueno, sí, sinceramente. La verdad no tengo para decir, que bodrio de disco, no. La verdad que es un disco que está muy bien hecho, que tiene un sonido tremendo, y que ciertamente la mayoría de las críticas o de los encontronazos de opiniones va a venir justamente por esta experimentación, ¿no? Por este riesgo que tomó la banda de hacer música, muy abierta en cuestión de géneros, porque la verdad es que es eso, o sea, no se limitaron a decir esto es un disco de metal, esto es un disco de pop, no, o sea, pasan todas las cosas a la vez en un mismo tema, y lo cierto es que de todas formas está bien, o sea, es una fusión que está muy buena todo. A mí personalmente sí me parece que en algunas canciones está, por así decirlo, las costuras se notan un poco forzadas. O sea, no voy a dejar de decir eso porque es algo que sí noto. Es algo que en algunas canciones me hizo ruido, como decir, wow, o sea, todo bien que de repente tengas un fragmento de jazz fusión y que de repente vuelvas a una faceta más metalcore o más de metal clásico, todo bien, pero de alguna u otra forma como que no terminé de procesar la transición entre una cosa y la otra. Claro, queda como, mirá qué experimental que soy. Claro, y es donde digo que justamente como que la costura es forzada, pero más allá de eso, los tipos, vuelvo a decir, tomaron un riesgo, sí, tremendo, e hicieron un disco tremendo. O sea, que no haya entrado, por ejemplo, en mi top 3 es una cuestión netamente mía, pero que pudo haber entrado en el top 3 de muchísima gente, como es el caso de Frank, está perfecto y es muy, muy válido. El disco está realmente muy bueno. Para ir cerrando... Quería perdón, Frank, todo tuyo. No, sí, o sea, quería exacto, antes de cerrarlo, era, o sea, responderte algo a ti, Roger, justamente con lo que decías de que la gente, claro, que a ti no te parece que ellos estén haciendo nada por fuera, o sea, están haciendo algo distinto en su carrera, pero otras bandas han hecho lo mismo o cosas parecidas. Y es verdad, tienes razón, lo que pasa es que cuando una banda tan popular hace algo así, entonces pareciera que son los primeros, porque evidentemente si buscamos estas bandas que han hecho algo parecido, son bandas mucho más chicas, y no tienen ese alcance mediático. O sea, es algo que ocurre mucho en el mundo. Lo habíamos hablado esto afuera del aire, que yo había destacado eso, que bancaba mucho que una banda de este calibre, que es una banda que llena estadios en todo el mundo, que antes de estar tan arriba como está ahora, salía Metallica, lo sacaba de gira, o sea, vendieron millones y millones, o sea, están muy, muy bien establecidos, y creo que le pese al que le pese, están ahí, o sea, es la próxima camada de bandas de estadios gigantes. Una vez que Iron Maiden, Megadeth, Metallica se retiren, Avenged Sevenfold va a estar ahí. Entonces banco que una banda que está en este lugar se anime a tomar un riesgo que podría haber sepultado la carrera de cualquier otra banda más true. Sí, obviamente. Como fue el caso de Metallica inventando aquel disco de Lulu, que también sí, pasa que ahí yo fue aprecié mucho el riesgo. con Lou Reed. Sí, exacto. Entonces no cayó Metallica solo, tipo, cayó los dos nombres. Claro. Claro.
Igual sí, yo también Bueno, defiendo un poco ese álbum, Frank, te entiendo. Sí, sí. Para cerrar, igual podríamos hacer un podcast acerca de ese tipo de discos, ¿no? De esos discos disruptivos y complicados. Pero para cerrar, bueno, quería mencionar entonces la canción que me gusta. Igual en este disco hay varias, es difícil elegir, pero yo creo que a escuchar, o sea, voy a recomendar que escuchen Mattel, que, ¿Qué más? o sea, porque además me gusta la letra. O sea, más allá de que la música está buena, me gustó la letra de esa canción. Escuchamos entonces Mattel de Avenged Sevenfold de Life is But a Dream. Qué nombrecito. Seguimos entonces en el podcast de Rocktámbulos. Quédate. Y dejamos atrás el controversial álbum de Avenged Sevenfold y nos adentramos en Scar Symmetry, que tiene un nuevo álbum en este 2023 y que fue elegido por Manuel Herrera. Sí, la verdad que no dudo en elegir esto entre mi top 3 porque fue otro de esos discos que dije, mamá, que estoy escuchando. O sea, fue algo que totalmente me sorprendió para bien y me dejó vuelto loco. Un disco que viene siendo el capítulo 2 de una serie llamada The Singularity, ¿sí? Que ellos iniciaron en el 2014 con una primera parte que se llama Neo Humanity, ¿sí? Es la serie, o digamos, por así decirlo, la obra, porque por lo que entiendo lo están dividiendo en capítulos, por así decirlo. Se llama justamente, ¿no? The Singularity. Entonces, parte número 1, Neo Humanity 2014, y ahora, recién en el 2023, sacan esta segunda parte que se llama Cenotaph. Y es, hermano, es un batazo en la 100. O sea, este disco es una brutalidad tremenda. Es un disco que encima arranca pero con todo, o sea, no te deja ni respirar, o sea, desde el segundo 1 ya estás tirado en la lona porque arranca con todo. Es un disco muy inteligente en cuanto a el equilibrio que tienen, bueno, cuestión en cuanto a las voces limpias, a las voces guturales. De hecho, ellos tienen 2 cantantes, uno que se ocupa de hacer las voces en cada registro. Pero la verdad es que están, como quien dice, están cada quien donde tienen que estar, ¿no? Sin ocupar espacios uno del otro, donde tienen que cantar los dos cantan, está genial. Hay un trabajo de guitarras tremendo y bueno, no puedo dejar de mencionar la labor de Per Nilsson, que no solamente es hoy en día guitarrista, sino que es el productor de la banda y que hizo este disco de cabo a rabo. O sea, lo grabó, lo mezcló, lo masterizó, o sea, lo hizo todo él, y de una manera que, de hecho, debatiendo sobre este disco digamos, con otros amigos, en otros círculos, me llegaron a preguntar, ¿no? Me dice, hermano, te pregunto, ¿cómo es que un disco puede sonar así de animal todo? Y yo le digo, a veces no es el cómo, es el quién. Y le digo, y ese quién tiene nombre, y se llama Per Nilsson, y es un tipo que es un grosso total. Así Frank, que, ahora que lo mencionaste, el cómo suena, ¿no te pareció un poquito comprimido, sobrecomprimido, o como que es otro álbum hijo de esta guerra de compresión que sigue más o menos latente hoy en día? Sí, en realidad sí. Ojo, te no puedo lo voy a gustar, negar. es una decisión artística al final. Bueno, en algunos casos es una decisión artística. Totalmente, no, pero comparto lo que estás diciendo. Quizás sí entra en esos discos que, por así decirlo, entra en el terreno ese del Loudness War y lo que quieras, y en esos discos que compiten por ser uno más ruidoso que el otro, en una compresión que resulta a veces como que puede romper alguna cuestión, pero a mí particularmente me gusta verlo como una cuestión artística y que le sentó bien al disco.
Gracias, Manuel, por tu recomendación. Yo, la verdad que tengo una visión muy particular sobre el disco, casi personal, porque para mí la fase 1, el Singularity Phase 1, es el disco de la década pasada, para mí. Es por encima de todos los discos, es una genialidad. Y con esta segunda parte, ya la demora de 10 años, en casi 10 años en presentarlo, me pareció un poco abusivo. Pero en el fondo me decepcionó porque siento que este segundo disco autoplagió al primero. Pelea. No, y respeto enormemente lo que dice Manuel. Hay mucha gente que lo tiene incluido dentro de sus listas al disco de Per Nilsson, que además tengo la fortuna de haberlo conocido en un concierto aquí en Madrid, donde fuimos 30 personas y el hombre se bajó del escenario, compartió con todo el mundo, firmó discos, el tipo es un tipazo, me explico. Además de que yo creo que es un genio como músico, como bien dices tú, productor, multiinstrumentista, siempre tiene ideas novedosas, pero no sé, a mí no me terminó de llegar la fase 2 de su singularidad. Es una lástima que vos te estás en España ahora, ¿no, Alfonso? Sí, así. Claro, Alfonso está en España, vos, Manu, estás acá en Argentina, entonces no se pueden agarrar a putazos, tipo, para decir, sí es el mejor álbum del año. No, para nada, pero coincido en un punto en lo que dice Alfonso de que, o sea, si lo ponemos de esta manera, yo lo estoy recomendando, lo estoy incluyendo en mi top del 2023. Si somos realmente objetivos y yo tengo que volver sobre mis pasos, obviamente que la parte 1 le pasa el trapo, eso seguro. Eso seguro, es un discazo ya de otra dimensión, la verdad que sí es bastante superior. Y bueno, pero bueno, qué sé yo, justamente son cosas que... por ejemplo, como acaba de pasar con Frank, que sugirió un disco que para él está, bueno, en el caso de Avenged Sevenfold, y bueno, capaz otros no comparten o lo que sea, y todos quedamos de acuerdo igual que es un buen disco, lo que sea, entonces... Sí, es raro y es humano, está bien. Pero es tremendo, así que bueno, nada, para el que quiera escuchar, le dejo recomendado el tema Graceful, que es de lo mejor que hay en este trabajo. Buenísimo, Manu. Escuchamos entonces Scar Symmetry con su álbum The Singularity Phase 2 Cenotaph. Me quedé sin aire leyendo ese título. Escuchamos Scar Symmetry en este podcast de Rocktámbulos, de lo mejor del metal 2023. Y es momento de que Facu, a través de alguno de sus audios, nos cuente cuál es su segunda elección de este año. Así que, Facu, todo tuyo. Mi segunda elección es 93696 de la banda Liturgy, que es un disco de black metal bastante intenso. Dura 1 hora y media y es un disco de black metal que yo encuentro con mucha influencia de música clásica, música de cámara, música experimental como esto house, en los discos más raros de Lou Reed, Lembranca. Es muy difícil de describir, pero básicamente es un disco de hora y media con varios movimientos que obviamente no es para todos los días. Pero al mismo tiempo resulta muy atractivo y no se hace cansino. Se puede dejar de fondo o se puede sumergir en la atmósfera que intenta crear, pero me parece que con cada escucha
se pueden sacar siempre elementos nuevos y eso hace que el disco nunca sea aburrido y además te pasa por arriba. Dejamos atrás entonces la elección de Liturgy y su álbum 93693. Qué nombre, Dios mío, estas bandas de black experimentales. Complicado, pero bueno. Lo que se viene es algo más sencillo, es una elección mía y son los muchachos de Mono Inc. de Alemania con su álbum Raven Black. Este es un álbum que es una curiosidad que esté en este top 3. También fue parte de la primera mitad de año en este podcast. Y digo que es curioso porque es una banda que no conocía hasta el año pasado. Que acá el caballero Frank me dijo, che, nos pidieron una entrevista con Mono Inc. Yo, bien argento, leo Mono Inc. y ya me causa gracia la palabra mono. Entonces digo, bueno, vamos, viste. Muy simple lo mío. Y me encontré con una banda bastante interesante que estaba adelantando canciones de este futuro lanzamiento. Todavía no estaba develado el nombre, simplemente estaban largando canciones en Spotify. Y me gustó tanto que me puse a escuchar el anterior álbum, The Book of Fire. Y me dejó tan buena impresión ese álbum que cuando salió Raven Black a principios de año, porque es uno de los primeros lanzamientos que escuché en este 2023, lo escuché casi inmediato y fue una escucha muy, muy inmediata también. Es una combinación de metal sinfónico con folk y con rock gótico. Hay una discusión entre el staff en la interna de Rocktámbulos sobre si es un álbum de metal o es un álbum de rock. Para mí es un álbum que está compuesto más como un álbum de metal que de rock, si bien tiene muchos elementos. No es del todo guitarrero. Eso tal vez es una de las razones por las cuales el fanático de metal desconfíe inicialmente de este álbum, pero les garantizo que la escucha es muy amena. Son 11 canciones, es súper ganchero. Tal vez el hecho de que canten en inglés, de que Martin Engler, su vocalista, cante en inglés y no en alemán, simplifica un poco las letras y tal vez no hay una lírica mega compleja, súper profunda, sino que es más simple y al pie. Pero eso le da como resultado canciones que son muy gancheras. La verdad que las melodías vocales me parecieron ultra mega gancheras. A pesar de que la propia voz de Martin Engler es un poco limitada, no tiene muchos matices. Pero da en la tecla justa con los recursos que tiene. Y a lo largo del año lo estuve escuchando varias veces y nunca perdió eficacia. Así que recomiendo fervientemente Raven Black, nuevo álbum de Mono Inc. Que ya tiene, salió a principios de año, así que ya tiene bastante como olor al año pasado casi, porque pasó tanto tiempo. Pero bueno, si tienen la oportunidad, denle una escucha que les garantizo que no se van a arrepentir. Sí, en estas bandas es muy interesante en que ellos entran, creo, en esa camada de bandas europeas que en Europa tienen bastante público, pero de este lado del mundo no son tan conocidos o no gustan tanto. Pero ahí que lo decís, perdón, Frank, ellos iban a girar por México este año y lo cancelaron por alguna razón desconocida, no lo dijeron, pero se suponía que México era como una puerta de entrada. Pues es una banda establecida, ellos se fundaron en el 2003.
Y tienen... Es una banda con 20 años de tradición. De una onda hay gente que los ubica en una zona que llaman el Dark Wave. Claro. Sí, claro. Tienen discos que... Es una banda oscura, no es muy conocida. Hay gente que dice que su sonido tiende al industrial, a mí no me parece. Pero la recomendación, después de escucharla a comienzos de año en tu podcast, en nuestro podcast de comienzo de año, Roger, yo no los tenía muy claros, los escuché y me encantaron, de verdad me gustó mucho lo que hicieron. Sí, aparte, este tipo de grupos a mí me recuerda a otro debate que surge muchas veces y es con lo de la originalidad de la música en las bandas, que hay gente que pareciera que espera que todo sea nuevo y entonces, evidentemente, como en este caso Mono Inc., o sea, tiene unas influencias muy claras a bandas del pasado, qué sé yo, 69 Eyes, o sea, a tantas bandas del New Wave y del Dark Wave que uno dice, esto me recuerda a otra cosa, entonces hay gente que piensa, no, esto es una copia. Y yo siempre digo, bueno, en realidad el 90% de las cosas están inventadas ya, así que esperar algo nuevo es imposible. Yo valoro mucho es que esté bien hecho, que tenga buenas canciones. Definitivamente tienen una fórmula aceitada. No escuché toda su discografía, me remito a un puñado de canciones y a los últimos 2 álbumes, pero se nota que ya tienen oficio, que no están improvisando. Y mismo recuerdo leer en una entrevista que la fórmula como que ya la tienen, tipo no parecerían estar tan interesados en moverse demasiado, pero definitivamente estos 2 álbumes son más metaleros que lo que estuve leyendo, porque, o sea, sus anteriores álbumes, digo. Sí, así es. Pero bueno, preséntanos tú mismo cuál sería una canción que nos recomiendes para los que no conocen a la banda. Me gustaría recomendarles After Dark. Fue una canción que fue creciendo a lo largo de este año. En otro momento les hubiera dicho At the End of the Rainbow, que es la canción que abre el álbum, pero hoy en día mi corazón dice After Dark. Así que si les parece, escuchamos este track de Raven Black, 12avo álbum de Mono Inc., y seguimos en este podcast de Rocktámbulos. After dark we will crawl. After dark set your world on fire. After dark we will crawl. Where the blaze and the flames grow higher. After dark you're nowhere safe. Dejamos atrás entonces a los alemanes de Mono Inc. y nos adentramos en el horror, ¿no, Alfonso? Sí, ciertamente. Horrendous. Estos nada veteranos, nada novatos norteamericanos de Filadelfia presentan su 6º disco, que se llama Ontological Mysterium. Ellos vienen progresando, y el término va a volver a ser usado, de un death muy tradicional, de un death muy duro, crudo, a un death progresivo que terminan de patentar en este disco, Ontological Mysterium, el cual para mí se convierte en el pináculo de su discografía y definitivamente uno de los mejores discos del año. Ya ellos con Anareta y Idol, los 2 discos anteriores, habían hecho sonar las alarmas de que traían mucho material de calidad. Este año con Ontological Mysterium creo que rompen la piñata del death, incorporándole elementos progresivos, un sonido cambiante, un sonido que mezcla cosas gruesas y a la vez instrumentación acústica,
pero con mucha calidad, con un songwriting que yo no dudo de calificar como perfecto. De hecho, yo tenía años que no calificaba con un 10 de 10 a un disco en mi blog, y este disco es un 10 de 10 tras 2 años y medio por lo menos, o casi 3 de no colocar esa nota. Por supuesto, lo que le queda ahora a Horrendous es demostrar que esto se puede repetir en el tiempo, que su próximo disco, cuando salga, porque no son demasiado prolíficos, sacan discos cada 3 años más o menos, o 4, pues ese próximo disco va a estar a la altura de lo hecho hasta aquí. Más sin embargo, si no es el caso y esto es lo mejor de su discografía, yo creo que tienen ganado un lugar en el templo metalero del death y de los amantes de la música gruesa, al menos en lo que es en 2023. Manito, ¿querías agregar algo a lo expuesto por Alfonso? Totalmente, sí, quería agregar que para mí fue la sorpresa del año este disco, porque no tenía mucho conocimiento, de hecho no conocía la banda. Fue algo que empecé a ver posteriormente, ya justo, ¿no? Para esta último trimestre del año, que empiezo a ver, ¿no? A leer. Mucha gente comentando, mucha gente hablando del disco, todo, y bueno, me tomo la tarea de escucharlo y la verdad que quedo perplejo. O sea, es un disco tal cual, como dice Alfonso, es un 10 sobre 10, o sea, es un disco al que no le sobra, pero tampoco le falta. O sea, tiene lo justo y necesario para ser un disco que de verdad que te vas a acordar toda tu vida que lo escuchaste. O sea, es una cosa tremenda lo que hicieron estos muchachos. Si bien, y aunque es muy acertado decir que están haciendo death metal en una faceta bastante progresiva y qué sé yo, lo que, y esto es muy personal, ojo, no, después cada quien puede decir lo que piense, qué sé yo, a mí la impresión que me dio es que, ok, yo puedo decir, ok, es death metal progresivo, pero ¿a qué me suena? No se me parece a nada, hermano. ¿Entiendes? O sea, es algo que escucho y digo, ojo, ¿me entiendes? Esto no lo he escuchado antes. Digo, ok, es death metal progresivo, pero esto no se parece a nada. O sea, o por lo menos no así obvio que tú agarras y digas y le saques la ficha y digas, ah, sí, ¿me entiendes? Suena a estas 3 bandas. No me pasó eso, ¿entiendes? No pude escuchar el disco y decir, ah, sí, me suena a Death con un poquito de Obituary, no pude. O sea, lo escuché y simplemente dije, es una genialidad. Y es lo que hablábamos ahorita sobre lo de la originalidad. Entonces, precisamente aquí te pasó lo contrario. O sea, que en vez de pensar, esto es más de lo mismo, fue como, epa, esto es algo diferente. Sí, a mí me gustó bastante también ese disco. Yo no conocía a la banda, la conocí gracias a Alfonso y a su recomendación a mitad de año cuando nos publicó, nos escribió en el grupo y dijo, este es el disco del año. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes serán esos. Y no, la verdad que un discazo. O sea, yo no lo metí en mi top porque, bueno, entra, o sea, como que dije, bueno, está bueno, pero ya tengo estos otros, es como mucho, y estos, digamos que ya los quiero más, entonces que los dejé. Pero honestamente me parece que el disco es muy, muy, muy bueno. Manu, yo no quiero pecar de... Ay, quiero participar porque están todos hablando. Cuando lo escuché este lanzamiento, si bien yo no soy un experto en el death, sí se me cruzó el pensamiento cuando lo escuchaba de... esta gente realmente está tipo alejándose de cualquier cosa, de parecerse a otras cosas. ¿Se entiende? Era como... está sonando como... no, bueno, nos vamos para allá. Bueno, ahora para allá. Y ahora como todo el tiempo cambiando y aún así manteniendo una cohesión. Es un pensamiento muy vago, pero realmente lo pensé cuando los estaba escuchando. Totalmente, fue justo lo que me pasó y sí, puede ser, ojo, puede ser como tú dices, impredecible.
Claro, y puede ser totalmente intencional, o sea, impredecible y totalmente intencional lo que dice, estar buscando alejarse de parecerse a, está bien, no importa, el hecho es que lo lograron, ¿entiendes? Lo lograron, o al menos a mí me convencieron de eso, de no nos parecemos a nada y donde crees que vamos para un lado, no, vamos a ir para el otro. Está tremendo lo que hicieron, bueno, o sea, no puedo dejar de destacar la labor del bajista, por Dios, o sea, escuchar el bajo de ese disco es una cuestión de verdad delicioso, o sea, es tremendo el trabajo de bajo que tiene ese disco, muy bueno. Alfonso, ¿qué canción escuchamos de Ontological Mysterium? Mira, literalmente cualquier canción de ese disco. Ahí te tapas los ojos y tipo de cualquier. Pones el dedo y esa. Pero a la hora de escoger, bueno, la que tiene el mismo nombre del disco, Ontological Mysterium, es un temazo que puede mostrar un poco qué hay detrás de todo ese trabajo. Escuchamos entonces el track que le da nombre al nuevo álbum de Horrendous y en el podcast de lo mejor del metal 2023 en Roctámbulos. Esto es Roctámbulos. Hablemos de rock. Ahora estamos en la tercera ronda de las selecciones personales por los lanzamientos favoritos del 2023 en materia de metal. Y nuevamente es el turno de Frank con su tercera elección. Bueno, y ahora sí llegamos a la que es, ¿no? El primer lugar, el gran champion de este año, para cada uno de nosotros, por supuesto. Difícil como siempre una elección, pero yo me fui por una banda que me parece que también está haciendo un poco de todo, y eso lo valoro mucho, que es la gente de Sylosis, los británicos, que publicaron este año A Sign of Things to Come. Ellos, bueno, esto no es una banda nueva, o sea, ellos en efecto ya tienen más de 20 años de carrera, tienen 6 discos de estudio con este, han hecho muchísimas cosas y precisamente en todos esos años, en esos discos anteriores, uno ha venido notando que fusionan el thrash y el death y o sea, muchas cosas, incluso el metalcore, por supuesto, que es como también el fuerte. Pero en este nuevo disco yo siento que están encontrando un sonido propio. Es como, y ese sonido evidentemente se acerca mucho más al metalcore que a lo demás. Igual mantiene ese espíritu del groove, ese espíritu del thrash en algunas partes, pero es un disco muy variado, en el que también yo pienso que algo tuvo que ver el que Josh Middleton, que es el líder de la banda, único miembro fundador actualmente, se fue de Architects. Él había estado unos años trabajando con la banda de metalcore Architects, pero este año, en 2023, él sale del grupo, perdón, porque decide hacer cosas más pesadas. Parece que había una diferencia creativa, o sea, Architects está cada vez más suave, él quería algo más fuerte, y entonces retomó este proyecto Sylosis y lo hizo con todo, porque para mí el disco está buenísimo, está fuerte, como te digo, o sea, es muy metalero, pero al mismo tiempo tiene canciones que son lentas, tiene canciones que parecen baladas, tiene canciones en donde usa mucho su voz limpia, cosa que tampoco era tan común, y entonces tienes esa fusión entre lo gutural, el limpio, lo rápido, lo lento, y además, bueno, es como también, para mí, es como lo que sería el metal moderno, ese género que alguien llamó metal moderno, porque es una fusión de un poco de todo, pero como en su máxima expresión. Y obviamente tiene todas estas características del metalcore, que a mí particularmente me gusta mucho el metalcore, entonces claro, eso también me llama, ¿no? Como, wow, esto tiene algo de ahí. Eso, o sea, yo diría que es un disco para mí muy completo,
muy variado. A algunos les parecerá mal eso, porque yo conozco gente que no les gusta que el disco sea tan variado. A mí me gusta cuando más bien son un poco de todo. Y me alegro porque Josh está explorando esa faceta compositiva, o sea, no explorando, perdón, explotando al máximo esa faceta compositiva. O sea, es como que encontró una musa. Y bueno, se inspiró ahora que está 100% dedicado con su banda. Buenísimo, Frank. Si les parece, entonces podemos escuchar alguna canción que recomiendes de Sylosis. ¿Se pronuncia así? Por supuesto, sí, Sylosis, que por cierto es una palabra que no tiene ningún significado, o sea, no, o sea, es un nombre que él se inventó, no existe Claro, él en el estaba diccionario tomando la palabra. una sopa de letras y se formó ese nombre y jole. Sí, tal cual. Hay varias, a mí me gusta, bueno, Deadwood, A Godless Throne, Absent, por ejemplo, es una canción en la que usa mucho su voz limpia. Me recordó un poco a Machine Head, esa canción, a la voz Rob Flynn. ay, se me fue el nombre, Rob Flynn, exactamente, y ese estilo groove. Pero bueno, yo creo que les voy a recomendar el tema Descent. Ese sería el que vamos a escuchar, Descent. Descenso. Exactamente. Perfecto. Descendemos entonces en la música de Sylosis o Sylosis en este podcast de lo mejor del metal 2023 en Rocktámbulos. Y regresamos y es momento de que Manu nos diga cuál es su primer puesto, su tercera elección en este podcast con nuestras selecciones favoritas del Metal 2023. Manu, todo tuyo. Bien, perfecto, muchachos. Tercera ronda, pero lo que viene siendo el puesto número 1, ¿sí? En mi caso me toca hablar de Take Me Back to Eden de Sleep Token, un disco que me parece una maravilla. Creo que lo primero que tendría que comentar, como que sí o sí obligado, es que me fue bastante difícil o bastante, por así decirlo, contradictorio para mí mismo este punto que ya se conversó más temprano durante el podcast de dónde pongo este disco, si en el top de rock o en el top de metal. Claro, por eso Porque dijiste me toca, tipo como, oh, me tira este peso, tipo. sí, la verdad que fue eso, fue decir como que wow, o sea, bueno, la verdad es que si bien lo puedo lanzar en cualquiera de los dos, me toca vivir esto de decir, uff, pero ¿dónde? ¿Cómo? Y no estaré metiendo la pata si lo hago, ¿me entiendes? En el top de metal o en el top de rock o viceversa. Entonces, bueno, es muy difícil, pero el hecho es que finalmente así se dio. Y lo que tengo para decir de este disco es que es un viaje tremendo, porque lo que me pasó con este disco, más allá del disco en sí, es con el artista, ¿no? Con la banda como tal, con Sleep Token. Si bien es una banda nueva, acá sí podemos hablar de una banda nueva, no podemos hablar de una banda que tiene ni 15, ni 20, ni 25 años de trayectoria. No es el caso de Sleep Token, es una banda que se formó muy recientemente, recién en el año 2016, con lo cual, digamos, mucha trayectoria como tal no hay, pero lo que hay es buena música, buenas ideas, buenos ejecutores, eso sí que hay en Sleep Token, en esta propuesta que justamente rompe con eso de que hoy en día es tan difícil toparte con algo que digas, como decíamos en el caso de Hernández, algo que tú digas como que me cuesta decir que escuché esto antes. Bueno, eso es justamente lo que pasa con Sleep Token, o sea, es como que dices, no sé si he escuchado algo parecido, es algo innovador, algo que no sé si antes lo había experimentado, es lo que me pasa con esto. Y este disco, no digo que en los discos anteriores no haya pasado, pero bueno, este disco, ya que estamos hablando de él, de este disco último, Take Me Back to Eden,
pues hablemos en particular de este trabajo. Es un disco que por instantes no sabes qué estás escuchando, es decir, no sabes si estás escuchando un disco de rock, un disco de pop, un disco de jazz, un disco de fusión R&B, no lo sabes, pero la respuesta es todo y nada a la vez. ¿Entiendes? Es como que tú dices, no es un disco de ninguno de estos géneros, pero a la vez los tiene todos. Entonces, la verdad que es un tremendo trabajo y que tiene una dedicación, un nivel de detalle en el audio, o sea, más allá de los temas y qué sé yo. El audio del disco es tremendo, de verdad que es una tremenda experiencia escucharlo con un buen par de Auris o un buen par de monitores para sacarle el provecho a lo que suena el disco. Y es tremendo, o sea, ver cómo pueden fusionarse géneros tan diferentes de una manera con tan buen gusto, eso quiero decir, con tan buen gusto como hizo esta banda, que bueno, quizá no es la primera vez, pero bueno, hablemos de este último trabajo, me parece increíble. Yo quiero agregar ahí también que a mí también me gustó ese disco, entra en mi top 10. Un discazo, obviamente, en lo difícil de clasificarlo por género, yo pienso que es porque hay canciones que son bastante alternativas, son como mucho más rock, pero hay canciones que son bastante metaleras. Y yo creo que al final hay que hacer, o sea, en efecto, como hablábamos al principio, en este top está Catatonia y está Mono Inc. Y créeme que el disco de Sleep Token es más metalero que esos dos. Así que obviamente tiene que estar. Sí, definitivamente. Pero lo que sí es que yo a veces pienso, bueno, habrá que hacer tipo como los premios que te ponen, bueno, un disco es considerado tal género si el 50% de sus canciones son de ese género. O sea, cosas así. Entonces, bueno, como ellos tienen un montón de canciones que son metaleras, aunque las otras sean, incluso parecen hasta hip hop, ¿no? Parecen unas cosas todas, y el uso de esos efectos en la voz parece que es una cosa trap. Entonces, claro, uno piensa, epa, esto no es rock, esto no es metal, esto es otra cosa. Pero en lo que te pones a sumarizar ahí todas las canciones, bueno, en su mayoría creo que sí es metal, y además el grupo está... Claro, tal vez el metal es el común denominador ahí. Exacto, sí, es eso, es una fusión de metal con géneros de otros estilos. Y particularmente, o sea, quiero aquí alardear de que los vi en vivo, porque este año pude ir a Europa y de paso los vi 2 veces. Y en vivo la verdad que los tipos suenan muy bien. Y una cosa que me sorprendió fue el público. O sea, es una banda nueva y tiene ya mucha gente, mucho público, y el público entregado, muchos jóvenes, pero entregados que se sabían las canciones de principio a fin y así con desesperación y locura. Entonces yo digo, wow, esta banda, o sea, tiene un buen futuro porque ella tiene un público fiel. Es su tercer álbum, si no me equivoco. Estoy fijándome. Sí, es su tercer álbum. El primero fue en el 2019 fue el primero, 2021 el segundo y este año. Por el eso tercero. digo, una banda, por eso, pero más allá de la cantidad de discos, es una banda que tiene 4 años. O sea, en 2019 Sí, 2016. se formó. En 2016. Pensé que era 2019. No, fue el primer álbum. Ok. No, bueno, entonces sí tienen por lo menos más de 5. No, está re bien, la verdad. Yo quise que este álbum me guste tanto como veo que les gustó a vos, Manu, vi que le gustó mucho a tu novia, a Frank, o sea, mucha gente diciendo, che, este álbum. Las 2 veces que lo escuché, porque lo escuché también a mitad de año, si no me acuerdo, Frank también estuvo en tu top 3. No, en el top 3 no. O estuvo en tu pero siempre estaba en el top perdón, 10. estuvo en una de las recomendaciones que hicimos mensual. Claro. Y lo escuché y eso sí. fue como, sí, está bien. Y ahora lo volví a escuchar después de mucho tiempo con la expectativa de, claramente me equivoqué. Tipo, acá hay algo. Y nada. O sea, vi algunas cositas que me gustaron. Nuevamente banco la experimentación y la combinación de géneros. Saben que yo no soy ningún purista de
del metal ni la tipo el metal es tipo tiene que ser algo de sangre puro, tipo tiene que ser metal y metal. No, está todo bien, tipo, a mí no me pero no, lamentablemente no causó el efecto y como que ante la catarata de lanzamientos que todo el tiempo están editándose, no sé si los voy a volver a retomar, pero tal vez me equivoqué porque veo que están creciendo mucho. Tampoco me quisiera quedar afuera, quiero pertenecer, quiero Claro, ser claro. tipo con los FOMO, chicos populares. Sí. No, FOMO. No, está bien, está bien. Igual seguro van a seguir haciendo cosas interesantes en el futuro, así que ya veremos. Perfecto. Seguramente, ¿Qué así que canción bueno, escuchamos de Sleep Token? De Sleep Token, de este disco, vale la pena escuchar una canción que se llama The Summoning, que es tremendo viaje. O sea, tiene básicamente como que si tuviese movimientos. Bueno, algo así. Tremendo. No, ¿estás seguro que no la escuchaste bajo los efectos de estupefacientes, no? Estoy Mezcalina, totalmente seguro. Es verdad, por eso se movía el piso. ayahuasca. Bueno, escuchamos entonces Sleep Token en el podcast de Roctámbulos, donde estamos eligiendo nuestros álbumes favoritos. Dejamos atrás Sleep Token y nos metemos en el extraño universo de Dotheimgard. Espero haberlo pronunciado bien, que no me llegue ninguna carta documento. Que es el primer puesto de Facundo Llano. Y esto es lo que él tiene para decirnos sobre Black Medium Current. Para terminar, y siguiendo con el black metal y la intensidad, elijo Black Medium Current de Dogeismar, espero que decirlo bien, que también es un disco de black metal muy largo, son 80 minutos. La diferencia es que este disco se mueve más en lo atmosférico y en lo psicodélico y hasta por momentos pop. Sí, es raro hablar de elementos pop en un disco de black metal, pero Dogeismar es una banda que se caracteriza por correr mucho los límites del black metal, jugando con la electrónica, con el avant-garde, con el jazz. Nunca se sabe muy bien qué esperar de ellos y me parece que nunca decepcionan. Y en este caso me parece que lograron llegar a un pico muy muy alto. Es un disco que ha tenido muy buenas reseñas y también que a pesar de su larga duración siempre te mantiene enganchado. Esa fue la elección de Facundo Llano y me toca el turno a mí de nuevo para mi primer puesto de lo mejor del metal 2023 en Roctámbulos Podcast, y mi elección es Hellreaper, un discazo. Editaron como si fuera una banda, porque la realidad es que es un proyecto unipersonal. Es un unipersonal, sí. De black metal o black and roll que fusiona con cosas de thrash, con cositas de speed, mucha influencia de la New Wave of British Metal. Y el álbum en cuestión es Warlocks Green and Wither Hacks. Es un título que debo admitir que a lo largo de todo el año me costó pronunciarlo, así que para resumirlo voy a decir Warlocks, que es su tercer larga duración. Y como dije, combina, si bien su núcleo es el black,
tiene elementos del thrash, tiene mucha influencia de la New Wave of British Heavy Metal, que le trae una cuota de melodía que la verdad que lo hace es perfecto este álbum. Son 8 canciones que, si bien las últimas 2 son las menos innovadoras, es como que repiten algunos jeites de las primeras 6 canciones, la verdad que es un álbum muy redondo. Yo entiendo que en el black una de las características propias del género es que las grabaciones sean más precarias, con voces que, si bien son inhumanas, están, o sea, grabadas más como de una manera más, no sé, más pobre, tal vez es la palabra. O sea, es parte del género, donde no hay una grabación necesariamente pulcra, clara, que se entienda perfectamente lo que el vocalista dice. Acá se mantiene mucha de la suciedad de característica del género, pero la calidad de sonido es otra. Ciertamente Warlock Green and Witherhags tiene una calidad de sonido que va a satisfacer tanto a las personas como yo, que quieren algo más claro, más nítido dentro de lo que es el black, género para el cual yo me considero ajeno, pero mantiene esa suciedad tanto del black como del thrash. Y si son fanáticos de los solos de guitarra, este álbum está plagado de los mejores solos de guitarra que escuché en este 2023. O sea, muy virtuosos, pero también muy melódicos, porque tiene esa impronta de la New Wave of British Heavy Metal que les había dicho, al mismo tiempo que tiene ese elemento vertiginoso del thrash más técnico tal vez, que me parece que le va a gustar mucho tanto al fanático del black como al thrash, como creo que a mi parecer al fanático de la música pesada. Así que ese es mi puesto número 1, Warlock Green and Witherhags, tercer larga duración de Hellripper. Y para ejemplificar todo esto que les mencioné, me gustaría que escuchemos The Curse Carrion Crown, un absoluto temazo. Estamos llegando al final de nuestro podcast, donde elegimos nuestros lanzamientos favoritos de este 2023. Vamos a pasar al último álbum de este podcast. Después hay una pequeña coda, pero este es el último álbum realmente importante de este podcast, que es la elección de Alfonso. Bueno, gracias por el honor. Para mí este año el mejor sonido, la mayor emoción y sobre todo las mejores canciones, que al final a lo que se resume todo esto. ¿Quién te transmite más? ¿Quién te produce mejor feeling, mayor sentimiento? Es una banda estadounidense llamada Fires in the Distance. Esta es una banda casi novel, tiene un disco previo que es también muy bueno, pero que en esta oportunidad, este año, nos presenta Earth Not Meant for Us. El aire no está destinado a nosotros, o algo así podría traducirse. Es un disco con base Doom y Melodic Death melódico, cosa que ha hecho en el pasado gente extraordinariamente conocida como Insomnium, como Bellacore, como Calma, como Omnium Gatherum. Esas bandas que tocan ese Melodic Death
sentimental y un tanto lento, bastante melódico, muy sentido. Bueno, esta gente este año nos ha traído este disco. En general ha sido muy bien recibido por todos los sectores que lo han escuchado. Tiene todos los elementos técnicos del mismo, son excelentes, la instrumentalización, la voz de su cantante, la grabación del disco es muy buena. Sin embargo, realmente donde destaca es en el sentimiento que transmite. Yo siento que es un disco que te puede hacer incluso llorar. A mí, literalmente, si me agarra mal parado, me puede hacer llorar porque tiene una enorme sensibilidad, está muy logrado. Realmente siento que este cuarteto se esmeró haciendo esto. Es difícil explicar en palabras lo que puede transmitirle a uno los sonidos de un disco. Sin embargo, por eso solamente puedo sugerir muy humildemente que lo revisen. Es muy atmosférico, es intenso, tiene potencia, tiene agresión, pero sobre todo tiene una gran sensibilidad, unos extraordinarios riffs. Es una máquina de hacer riff el disco. Todas las canciones son diferentes, se distinguen una de otra. Y pues nada, Fire in the Distance para mí es la elección del año, el mejor disco del año. El trabajo denominado, repito, Air Not Meant for Us. Y hay algo en ese título, perdón que te interrumpa, pero hay algo en ese título que es fascinantemente intranquilo. Es como si hubieran, síganme el pensamiento, como si hubieran varios tipos de aire, pero este no es para ustedes. O sea, es como que no le está hablando a la raza humana, si se entiende, como si ustedes no deberían estar vivos. Y el sin disco embargo, es enigmático. El disco es enigmático. Los nombres de las canciones son rarísimos. O sea, el nombre de la banda en sí es buenísimo. Fires in the Distance. Muy enigmático. Hay una canción que es la que voy a sugerir de cerrar, que se llama Wisdom of the Falling Leaves. Es decir, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría de las hojas que caen, ¿no? Se imagina tú. El elemento lírico es bueno, todo bien lo filosófico que ellos le pueden poner. Claro, podría significar tipo, no sé, la muerte de las personas mayores, que son obviamente las que por experiencia adquirieron mayor conocimiento, o puede ser otra cosa. Sí, bueno, yo no me he puesto a traducir las letras porque el growl con el que canta el líder de la banda no está fácil, pero sí, me imagino que tiene que tener algún elemento filosófico ahí destinado a trascender, como creo que en general es todo el disco. Esa es la canción que sugiero, Roger, que coloques ahora para placer de especialmente mío, pero ojalá que también de la gente que lo escuche. Wisdom of the Falling Leaves. Yo quería agregar Frank, todo tuyo. Sí, no, antes de que escuchemos la canción, quería agregar era que bueno, que lo escuché, o sea, que me gustó también, o sea, un disco muy, así como tú dices, es muy sentido, o sea, es una cosa emotivo, que te lleva, exacto, o sea, musicalmente tiene mucho sentimiento, incluso melancólico en cierto modo, a pesar de que es pesado, pero también estaba leyendo tu reseña de los discos del año y todo esto, o sea, de Alfonso en tu página, y me llamó la atención, o sea, me identifiqué con algo de cuando uno le gusta mucho un disco. Tú decías que o sea, este disco te pasaba que lo estabas escuchando y cuando en lo que te dabas cuenta de que tenías que dejar de escucharlo para escuchar otros discos porque tienes que seguir haciendo reseñas, no querías, o sea, era como te ponías triste porque no quieres dejar de escucharlo. Y esa sensación se siente con pocos discos, Frank. Exacto. Cuando uno dice, oye, joder, no quiero dejar de escuchar este disco porque realmente me está transmitiendo, pero si no lo dejo de escuchar, me voy a estancar y no voy a poder seguir escribiendo.
Exactamente. Entonces, claro, ¿no? Es curioso porque cuando uno consigue, así sea una canción, a veces pasa con una canción y la quieres escuchar 1000 veces, pero después entras y dices, no, tengo que escuchar otras cosas porque necesito trabajar. Pero resulta que es esas cosas inexplicables que tiene la música y que a veces no, o sea, a otras personas no les pasa, evidentemente, quizás no lo van a entender, pero a uno esa canción le transmite algo especial. Claro, no se puede escuchar Future Nostalgia de Dua Lipa todo el día. Es un discazo, pero no se No puede. parece. Hay que escuchar otras cosas. Es un discazo Claro, en serio, claro. ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, dejamos entonces atrás a Fires in the Distance y escuchamos la recomendación, el track recomendado por Alfonso de esta obra que es su favorita, Air Not Meant for Us, en el podcast de Roctámbulos. Esto es Roctámbulos. Hablemos de rock. Regresamos y damos por finalizado el segmento principal del podcast, donde cada uno de los integrantes del staff de Roctámbulos eligió sus 3 álbumes favoritos de metal del 2023. Y ahora vamos a darle un pequeño espacio, porque tampoco queremos extenderlo demasiado, pero un momento para hacer algunas menciones honoríficas de lanzamientos que se repitieron en varias listas, o sea, no en los top 3, sino en la extensión de esas listas de nuestros integrantes del staff. Así que vamos a empezar por Haken y su álbum Fauna, que fue parte de los top 3 de la primera mitad de año, pero que no ingresó no pasó el filtro. Y me parece que Frank, vos sos el principal defensor de esta basofia progresiva. No, perdón, de este gran disco. No. Sí, sí, sí. Manu acaba de abrir los ojos indignado. Está prendiendo y no, a mí me gustó, pero claramente no soy fanático. Claro. El fanático acá sos vos, Frank. No, sí, o sea, con Heiken igual. Bancate los trapos, loco. Para no alargar mucho el podcast, porque ya está largo, yo lo que invito es a la gente a que escuche nuestro podcast de mitad de año, el anterior a este, porque allí sí hablamos un poco más y acerca de este disco que estuvo incluido en ese top 3 de lo mejor del año. Evidentemente después estuvo desplazado por otros, por estas cosas que es una cuestión de gustos, pero eso no quiere decir que el disco sea malo o mucho menos. Y evidentemente sí, o sea, merecía una mención también como para redondear, ¿no? Para poder hacer un top 20 en este podcast, ¿no? Entonces, como teníamos... Ese disco vale mucho la pena, Frank, y a mí me encanta que lo hayas traído, porque los 2 discos anteriores de Haken fueron lo que yo he denominado su etapa oscura. Fueron discos muy oscuros, muy profundos, Claro. poco melódicos. En algunos casos, a mí, por ejemplo, Virus no me gustó nada. Pero este disco es la vuelta a su sonido luminoso, a su sonido melódico, divertido, cambiante. Yo realmente me encanta el disco. Además de que también escogí la portada de Fauna como la mejor portada del año. Creo que una gran... Sí, y lo hacen. Sí, ¿no? Se esmeraron con su portada, ciertamente. Además, en comparación con las portadas, por ejemplo, como decía, con Virus era una portada horrible. Cualquier cosa. Es Ay, sencilla. no tengo nada para defender, sí, la portada es horrible. El disco, a diferencia de Alfonso, que dice que no le gustó para nada, a mí sí, me encantó Virus, mucho más que Fauna, pero la verdad, Fauna, discazo, muy bueno, de verdad, tremendo. Con todo y que yo lo único que tengo para decir de Fauna es que, y entiendo que haya sido también una decisión creativa, comercial, artística, lo que tú quieras, no importa, ese no es el punto.
Pero lo que sí tengo para decir de Fauna es que al momento de lanzar los singles, ¿me entiendes? Lo que ellos lanzaron como singles son lo que yo considero las peores canciones del disco, porque de verdad que cuando escuché el disco y fui a lo que estaba fuera de los singles, dije, acá está el oro. Pero bueno, son cosas muy subjetivas, sí, obviamente, suele ¿no? pasar, O sea, venía claro. de escuchar Nightingale, The Alphabet of Me, qué sé yo, y yo decía como que, uy, Claro. ¿para dónde va este disco? Y cuando lo escucho me doy cuenta que no necesariamente, y que justamente, nada, como que a mi parecer lo peorcito fue lo que salió en los singles, sin que eso Sea malo. signifique que eran canciones malas, simplemente era que a mí no me terminaban de cerrar. Sí, sí. Dejamos entonces atrás a Heiken y tenemos dos menciones más. La anteúltima es el álbum Exul de Ne Obliviscaris, que fue una elección Correcto. tanto de Frank como de Alfonso en la primera mitad de año. Y Exacto, esta vez algo estuvo que desplazado. también invitamos. Sí, también invitamos a la gente que, una vez más, que escuche ese otro podcast para que escuche mucho más lo que dijimos de ese disco, pero es un álbum, como siempre, Neobliviscari, explorando sus límites y haciendo esa... ¿Algo esa cambió, fusión. Frank, en tu percepción? Tipo, No, ¿cómo lo no, sentiste? Tipo, no. ¿te gustó un poco menos? ¿Te gustó un poco más? Pero No, los no, otros no. lanzamientos fueron mejores. Claro, no, o sea, yo lo que pienso es que, o sea, el tema de los gustos, ¿no? Para mí el disco Exul es un discazo y más aún cuando lo tomas en cuenta desde el punto de vista técnico, la composición, toda la parte del virtuosismo que hay detrás de esta banda. Pero al final de todo, como el gusto es tan subjetivo, es el que me parece que tenga mayor cantidad de canciones. O sea, yo evalúo como a ver qué disco es mejor que otro, es en función de cuál tiene más canciones que me hayan gustado mucho. Y por supuesto, en lo que me ponía a comparar, entonces encontraba que habían otros discos en donde, o sea, casi todos sus temas me gustaron, y en cambio en Exul hay canciones que no me llenaron tanto, otras que sí me parecieron muy buenas, pero bueno, pero en ese ranking pues era como unos tenían mayor cantidad. Pero incluso son géneros muy distintos, o sea, es difícil siempre hacer esas comparaciones entre bandas para elegir el disco del año, porque Lo más termina importante de Exul es que el giro que había dado Neo Obliviscaris con su disco anterior, con Earn, donde habían dejado de ser una banda integral y le habían dado todo el protagonismo a su cantante principal y violinista. La verdad que lo hizo un disco genérico, no explotaron todas las capacidades de todos los músicos, y Exul vuelve a esa senda. Acuérdate que esta gente no saca muchos discos, este es apenas su cuarto disco, aún así lo geniales que son, y vuelven a la senda de Portal of Light y Citadel, esos discos iniciales que fueron unas genialidades. Exul no es un disco genial como fueron sus primeros dos discos, sin embargo es un disco bueno que dice que han retomado la senda correcta de integrar todas sus capacidades en un trabajo para impactar a la gente. Esa es mi visión. Buenísimo. Sí. Entonces, si nadie más quiere dar bocado, pasamos a la última de las menciones honoríficas, que imagino que va a generar un poco de controversia, pero la verdad que nos vale madre. Y estoy hablando de 72 Seasons de Metallica, el álbum que lanzó Ulrich y compañía, y que, si bien hicimos un montón de chistes, no entró en los top 3 de mitad de año. Sí estuvo en mi lista, o sea, es una banda que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Voy a defender siempre el material más clásico, o incluso Death Magnetic, que es de sus
último de sus álbumes post 2000, mi favorito, y voy a seguir diciendo que es un discazo, vengan las consecuencias que vengan, pero a pesar de que tiene muchos problemas, 72 Seasons, le hace Lars Ulrich y Kirk Hammett, me parece que aún así lo que le da un lugar acá como mención honorífica es que las canciones son reconocibles como parte de Metallica. Me parece que hay muchas bandas que pueden lanzar material que se parecen a otras bandas, a otras canciones. Metallica tiene algo en sus genes, en su manera de componer, que incluso rindiéndole tributo a la New Wave of British Metal, como lo hicieron en varias canciones de este lanzamiento, sigue siendo Metallica. Sigue siendo reconocible, y mientras que por lo menos tengan a James Hetfield en sus filas, creo que la casa va a estar en orden. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Bueno, yo también ahí, para aportar algo, en mi caso sí, o sea, también, evidentemente uno es fan, o sea, es inevitable no se le tener pega, la se le camiseta. pega al álbum. Exactamente. Se le claro, pega, ¿no? se le En pega. efecto, Tipo, en efecto, hay que pegarle, claro. Y pero es lo que tampoco decía, hay o sea, que, tipo, está no, merecido. pero en los casos, sí, en los casos en los que uno nota que algo está fallando, bueno, con Metallica sí, hace mucho tiempo que han fallado cosas, pero yo lo que siempre pienso es que a Metallica uno le tenía, ahí está Alfonso mostrándonos en cámara su edición Ah, es vinilo de- del 72 Seasons. Es demasiado amarilla. Sí, exacto. Pero bueno, a lo que voy, uno puede comparar un disco como 72 Seasons con otros discos de otras bandas y es mejor álbum. Pero por supuesto sí, ok, no todo el disco es bueno, claro, hay canciones, a mí me parece que hay canciones que no me llegaron a ningún lado, pero hay otros que sí me parecieron muy buenas. Y como decía antes, yo hago una pequeña evaluación en la que, bueno, ¿cuántas canciones me gustaron? 5 canciones de las 10 que tiene, bueno, listo, el 50%. Y ahí comparo con otros discos que nada más me gustaron 2 o 3, entonces digo, bueno, este disco me gusta más porque tiene mayor cantidad de canciones buenas. Así que por ese lado yo le doy a Metallica ese voto, que obviamente no entra en mi top 3, pero por lo menos en mi top 10, top 15, ahí Sí. está. Yo Porque entiendo que está bueno. que hay gente que lo encuentra vomitivo el álbum, que no le rescata nada de nada. Yo veo los errores, los solos de guitarra, el exceso de fills, del mismo fill de batería de Lars en todo el álbum, y tal vez algunos excesos de minutos acá y allá, pero me parece que las canciones funcionan. Un productor de música escucha estas canciones y va a decirte, no, funcionan, son buenas canciones, tienen gancho, tienen buena melodía. ¿Es lo más creativo que hizo Metallica? No, ni en pedo, ni cerca, pero aún así lo escuché todo el año y cada vez me fue gustando un poco más. Pero bueno, no lo hace merecedor de estar en otro puesto que no sea en los más bajitos. Aún así, me parece que pero no sé, Roger, fíjate, yo originalmente lo califiqué como un disco mediocre. Sin embargo, puesto que mis hijos me regalaron el acetato, lo he puesto con alguna regularidad y lo he tratado de escuchar con una percepción un poco más abierta, porque como ciertamente dice Frank, por ser quienes son, claro, hay un exceso de celo a la hora de catalogarlos, ¿no? Para salir de cualquier duda, no es su mejor disco ni de lejos. nah. Y lejanos están ya los años de sus mejores discos. Sin embargo, bueno, con todos los defectos que puede tener, no es un mal disco. Sí, no es un... Mira, hay 2 temas a mí me gustaron, 72 Seasons y Lux Eterna. Me gustaron los temas, todavía me gustan, los escucho, me parecen emocionantes. Siguen siendo Metallica, pero bueno, esto es que es hasta casi injusto esto, porque ellos no son los mismos ni nadie es el mismo que hace 30 años. Y bueno,
presuponer que van a hacer lo mismo, pues es como le pasa a Iron Maiden, y como conversamos en un podcast hace no tanto de Senjutsu. Bueno, no, Iron Maiden no puede seguir siendo el mismo Iron Maiden de Number of the Beast. O sea, porque en primer lugar tienen 35 años más. Entonces hay que, lo que decía Frank, si este disco quizás lo hubiera presentado una banda con 2 años de formada, de pronto sería el disco del año. Claro. Pero bueno, como es Metallica y se espera pues el cielo metalero, esto pues no llegó. Totalmente. Sí, yo tengo para coincidir en eso, en que el disco no me pareció malo. Al contrario, me pareció un disco bueno, pero bueno, un disco bueno. No voy a ponerlo, o al menos en mi gusto, mucho más allá. No voy a poner como un disco excelente, como un disco que me voló la cabeza, como el disco del año. No, o sea, no llegó a eso para mí, pero es un trabajo bastante digno, que suena bastante bien, que tiene canciones reconocibles, como bien decía Roger. Canciones que te hacen viajar a aquella época de Kill 'Em All, y, o sea, tiene cosas muy buenas, la verdad, el disco, pero bueno. En resumen, a mí lo que me pasó fue que se me hizo, siendo Metallica, es muy importante lo que acaban de decir, si esto lo hubiese hecho otra banda que nadie conoce, bueno, capaz es el disco del año, pero bueno, no, lo hizo Metallica. Entonces, siendo Metallica, se me quedó con gusto a poco, se me quedó como un disco más, ¿no? Eso fue lo que me pasó, y no sé, y muy personal todo, pero fui un poco para atrás y dije, a ver, Hardwire o este, y Hardwire, ¿ves? Entonces es como que dije, un disco más, y nada me sorprendió, nada se me hizo nuevo, pero un disco bastante destacable. Y para terminar de decirlo como sea, guste a quien le guste, Metallica es Metallica, punto. Amén, hermano. Si nadie más quiere agregar algo, podemos dar por finalizado este podcast, donde todo el staff, bueno, la mayoría del staff de Roctámbulos elegimos nuestros álbumes favoritos de este 2023 en materia de música pesada. Como verán, hay mucha variedad. Hay death, hay black, hay thrash, hay clásico, hay hasta álbumes que tuvimos problemas para etiquetar, a nosotros que nos gusta tanto etiquetar. Así que tienen muchísimo para elegir. Espero que hayan descubierto cosas nuevas, darse cuenta de álbumes que pasaron por debajo de su radar, y obviamente nada, comparar sus opiniones con las nuestras y por ahí putearnos un poco, decir, no, es verdad, Frank tiene razón, tipo, o Roger tiene razón en decir que el de Avenge no se merece ese alabo. Claro. Así que bueno, muchachos, les agradezco por su participación. Así que Muchas gracias. Justo, un Muchas feliz gracias. año para todos, y que 2024 nos traiga al menos tanta música como este. Claro que sí, amén. Y a los que nos están escuchando, pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Spotify, donde se va a estar subiendo, entre otras plataformas de streaming, este podcast. Y que también vayan a escuchar tanto el podcast que hicimos de rock, este fue el de metal, hicimos uno de rock, y que escuchen las listas, las playlists con las canciones que pueden encontrar en ambos podcasts. Así que muchísimas gracias por estar y nos vemos en el próximo podcast de Roctámbulos. Perfecto, muchachos. Ahora se está por acabar el Zoom. Buenísimo que terminaste la idea ahí. Justo te había escrito, Manu. Así que cuando se termina de descargar esto, volvemos. Digan algo, hijos de puta. Tipo, no los estoy escuchando. Me estaba muteado. Váyalo, se entendió. Yo